Applying Solid Principles en React. ¿Qué es Solid? Antes de que empecemos. Vamos a seguir un poco la guía del artículo, pero yo tengo aquí unos ejemplos que he ido encontrando y que lo que voy a hacer es refactorizarlos, ¿vale? Hay aquí ejemplos. En cada uno de los ejemplos tenemos, esto es la inversión de dependencias, Liskov, Open Close Principle, Single Responsibility, y de cada uno tengo un código de React que lo que vamos a hacer es refactorizarlo. ¿Qué es Solid? Solid, como hemos dicho, es un acrónimo, ¿vale? Es un acrónimo donde cada letra representa un principio a la hora de diseñar con programación orientada a objetos. Hay que tener en cuenta que aunque estuviese pensado en su día estos principios para programación orientada a objetos, lo cierto es que se ha podido llevar a un montón de otro tipo de diseño de software, ya sea programación funcional, ya sea en componentización con React, con Vue, con lo que tú quieras. Se puede llevar al menos los principios, no de la forma más pura, porque hay veces que hablan literalmente de clases, pero sí que es verdad que muchas veces lo puedes adaptar, más o menos, ¿vale? Entonces, los 5 principios: Single Responsibility Principle, Open Close Principle, Liskov Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. Estos son los 5 principios. Vamos a ver cada uno de los principios qué significan y cómo los podemos llevar un poquito al terreno de React. Así que empezamos con el primero, ¿no? Que es el de Single Responsibility Principle. La definición original es que cada clase tiene que tener una sola responsabilidad. Como os digo, esto estaba pensado para programación orientada a objetos y por lo tanto hablaba mucho de clases o a veces incluso de módulos. Y lo que quiere decir es que hay veces que tienes una clase que hace demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes tener la clase user, pero claro, la clase user que se ocupe de abrir cuentas, de cambiar toda la información de la dirección del usuario, tienes demasiadas cosas. Al final, lo que quieres hacer es simplificar al máximo las clases y que simplemente hagan una sola cosa. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que cuando lo quieras modificar o lo quieras cambiar, te va a costar mucho. Esto lo puedes ver también un poco con el tema de los componentes. Si haces un componente que haga más de una cosa, que tenga más de una responsabilidad, y vamos a ver lo fácil que es que tenga más de una responsabilidad y te vas a ver reflejado, como yo me veo reflejado muchas veces, vas a ver que es muy fácil que esto te ocurra, ¿no? El hecho de que un componente haga demasiado. Una cosa que te quiero dar de contexto es que hay gente que considera que el Single Responsibility Principle no habla tanto del código o de las clases, sino que habla más de el ownership. Yo no estoy muy de acuerdo, ¿vale? Yo no estoy muy de acuerdo, aunque hay gente que, por ejemplo, Robert C. Martin también habla de esto, de los stakeholders, ¿no? De que una clase o esa parte del código tenía que tener como un solo stakeholder, un solo dueño, ¿sabes? Era un poquito más así. Entiéndelo como quieras, solo te doy esa definición de que hay gente que la defiende un poquito de esa manera, pero yo prefiero verla un poco por el código porque creo que tiene sentido, creo que en React tiene sentido y al final creo que en JavaScript y en cualquier cosa tiene sentido. Y el ejemplo de React es muy potente porque muchas veces justamente lo hacemos mal, ¿vale? ¿Qué es una responsabilidad? Hombre, y Coca, responsabilidad, eso es una palabra literal en general. O sea, responsabilidad es como si una persona tuviera muchas responsabilidades, ¿no? Imagínate que en un trabajo una persona no solo tuviese que programar, sino además tuviese que diseñar y además tuviese que hacer la comida y además también tuviese que hacer todas las reuniones. Eso es una responsabilidad. El hecho de que tienes muchas tareas, que te corresponde hacer demasiadas cosas. Una responsabilidad es lo que te corresponde hacer. Lo que, ya sea por tu estatus, por tu puesto, por la vida, es lo que tendrías que hacer. Y en el tema de la programación es los dotes que le estás dando a una clase o una función, ¿no? ¿Cuántas cosas tiene que hacer? Y en un componente lo vamos a ver. Sí, serían como freelancers, eso es verdad. Eso está bastante buena. Mira, también este artículo está muy chulo, que es el de Solid Principles in Pictures. Así que, bueno, lo podemos ver también. Gracias por compartirlo, Ekiman. Una Single Responsibility, ¿vale? Esto es una hipersimplificación. Una clase tiene que tener una sola responsabilidad. Pero bueno, pensad justamente no solo en clases, sino en componentes, en funciones, en lo que sea. ¿Ves? Aquí tenemos un robot que tiene demasiadas responsabilidades porque es el cocinero, es el jardinero, es el que pinta, es el conductor. Y en cambio, para evitar esto, lo que tenemos que hacer es separarlo en diferentes para que cada parte, cada clase, cada función, cada componente o cada robot tenga una sola responsabilidad, ¿vale? Ese sería el principio, Single Responsibility. Tenemos un robot que es el cocinero, es un robot que es el jardinero, un robot que es el que pinta y uno que es el que streamea en Twitch. Bueno, entonces al final lo que tienes que hacer es que cada uno tenga una sola responsabilidad. Vamos a ver un ejemplo en React, ¿vale? Esto es un proyecto que he hecho con Vite.
Tiene TypeScript, pero no os preocupéis porque casi no se utiliza y lo poco que se utiliza lo vais a entender súper fácil. Tengo una carpeta para cada uno de estos principios y vamos a ver un código, por ejemplo este, ¿no? En este código tenemos el de Single Responsibility Principle y vamos a ver cómo lo podríamos hacer bien. Y os voy a explicar por qué estaría mal, por qué incumple el principio de Single Responsibility y cómo lo podemos mejorar. Entonces, voy a ponerlo aquí el tema. Es el principio más complicado. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que tienes una sola responsabilidad y a qué nivel? Claro, como os he dicho antes, los principios no es un switch, no es un interruptor, sino que muchas veces es un tema de intensidad. Y hasta dónde quieres llegar con la madriguera del conejo de cada principio, al final hay que tener cuidado porque si te pasas... En los principios Solid tenemos el Single Responsibility, responsabilidad única, y en React tendríamos este componente, ¿vale? Y os voy a decir qué es lo que vemos mal. Yo lo que vería mal en este componente, lo que podemos ver, bueno, parece al principio que bien, ¿no? Tener useEffect y un useState, parece que todo bien. Aquí tiene un tipo para tipar el contrato de lo que se guarda en el estado, pero aquí empiezan un poquito los problemas. El tema es que este componente tiene diferentes responsabilidades. Tiene la responsabilidad de gestionar el estado, tiene la responsabilidad de hacer el fetching de datos, ¿vale? Tienes que hacer el useEffect, tienes la responsabilidad de saber cómo haces el fetching de datos y finalmente tiene la responsabilidad de renderizar el contenido. Por lo tanto, tiene demasiadas responsabilidades. Y esto, obviamente, lo podemos mejorar. Y lo vamos a hacer. ¿Cómo podríamos mejorar esto? Siempre, a ver, esto es una generalización, pero es una generalización que al menos podéis tener en cuenta. Normalmente, en un componente de React, si tienes un useEffect, significa que puedes crear un custom hook para evitarte esto. Así que, ¿qué es lo primero que yo haría? Yo lo primero que haría sería crear un custom hook que sea useFetchToDo. ¿Vale? Vamos a crear un custom hook. Y este custom hook lo que vamos a hacer es extraer, primero yo extraería todo lo que no necesitamos dentro del componente. Así que yo esto lo metería por aquí. Voy a hacer una cosa. Antes de todo esto, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Para asegurarme que está funcionando lo que estamos haciando. Justamente en el app.tsx ves que yo estoy renderizando ya todos los componentes. Así que voy a comentar los que no necesitamos ahora. Vamos a ver en la localhost 3000, ¿vale? Aquí ya tenemos, este sería el componente que está renderizando. Es una lista como de to-dos, o sea que parece que funciona. Entonces vamos a refactorizarlo, pero que asegurándonos que funciona. Me hubiera gustado hacer test, hubiera sido genial, porque a la hora de refactorizar los tests son muy chulos, pero en este caso no me ha dado tiempo, imposible. El día que me dedique solo al contenido, aparte de hacer shorts de 15 segundos, le daremos cañita, ¿vale? Entonces, en este ejemplo, lo que podemos hacer es extraer en un custom hook y esto ahora lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Ya no lo necesitamos. ¿Qué significa? Pues que ahora, fíjate cómo se simplifica solo con esto. Ah, bueno, espérate, que aquí tenemos que devolver. Podríamos devolver el data le vamos a todo, ¿vale? Y ya está. Vamos a hacer esto. Vamos a devolver un objeto que sea todo y isFetching para saber si está haciendo fetching. El todo va a ser el que reciba el data, aunque le podemos poner todo, ¿vale? Y set todos o set todo. Vamos a poner set todo y así quedará mejor, set todo, ¿vale? Y este todo sería el que devolveríamos aquí, ¿vale? Y ahora esto quedaría así de fácil. Use fetch todo y simplemente haríamos esto. Ahora, bueno, esto será todo y aquí ya estaría. Con este ejemplo, con esto que parece tan tonto, en realidad ya hemos simplificado bastante el componente. Lo que estamos haciendo es un custom hook, que sería esto de aquí, donde hemos extraído parte de la responsabilidad que tenía nuestro componente. Ahora nuestro componente, su responsabilidad es solo renderizar los datos. Es lo único que tiene que pensar. Esto es un error bastante común en el que mucha gente mete todo el fetching de datos dentro de sus componentes. Esto además de que hace que sea cero reutilizable, ¿no? Porque al final ese componente está totalmente como atado, pues lo que estamos haciendo es separar la responsabilidad de ese componente a un custom. ¿Qué es lo que hacen los dos estados del custom hook? Bueno, en este estamos guardando los datos del fetch, ¿vale? Y esto sería para saber si está cargando. Y así, cuando está cargando, podríamos hacer un return. Esto sería lo que estaría haciendo y ya está. Una vez que hemos hecho esto, yo lo llevaría más allá. Por ejemplo, en lugar de dejarlo todo en un mismo componente, lo interesante, lo que podemos hacer, sería, por ejemplo, crear... Hay gente aquí que crea hooks, ¿no? Hooks, sería use fetch to do. Y es totalmente válido, ¿vale? No os preocupéis, no pasa nada. Esto está bien, esto es correcto, ¿vale? Aquí lo que deberíamos hacer es importar todo esto y entonces ya todavía lo estaríamos separando todavía mejor. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro componente, fíjate que ni siquiera estamos viendo use fetch to do.
Ni siquiera estamos viendo ningún import de Axios, ningún tipo de import, ¿vale? Ningún tipo de import. SWR lo veremos después, ¿vale? Veremos un ejemplo con SWR y por qué es interesante SWR y cómo hacer inyección de dependencias y todo esto. Y React Query sería parecido a SWR y ya está, ¿eh? Entonces, ya veis cómo ha quedado el componente, súper limpio, súper fácil de entender, lo puede utilizar cualquiera. Aquí lo que hemos separado es toda la lógica y aquí tenemos que todo sigue funcionando exactamente igual. Ahora bien, podríamos llegar a un siguiente nivel, ¿vale? Podríamos llegar a un siguiente nivel. ¿Por qué? Porque si miramos este custom hook, como podemos ver, se dedica a dos cosas. Por un lado, se dedica a la gestión del estado y por otro lado, al fetching de datos. Así que aquí tenemos un ejemplo de que esto tampoco sería single responsibility, ¿vale? Esto no sería exactamente al 100% responsabilidad única, porque podemos ver que tiene dos responsabilidades: gestión del estado, fetching de datos, ¿vale? Importante. Ahora bien, ¿esto significa que deberíamos volver a refactorizarlo y volver a extraerlo? Pues depende, a veces que sí, a veces que no. Por ejemplo, todo esto que vemos aquí, esto de Axios, no sé qué, no sé cuánto, lo podríamos sacar muy fácil. Volvemos a sacarlo, ¿vale? Y hacemos aquí el fetch. De hecho, luego vamos a indagar más en este ejemplo. Podemos hacer un fetch de los to-dos y que simplemente esto haga esto de aquí. Hacemos esto, return, ¿vale? Y aquí hacemos el den del res.data. Ya tenemos una función que directamente nos lo está sacando de aquí. Y ahora esto, lo que sí que podemos hacer aquí, hacemos un fetch to do's y aquí ponemos el .den. Tendríamos aquí ya los to do's y hacemos el set to do y aquí le guardamos to do's y en el finally podríamos sacar el bueno, aquí no hace falta to do's ni nada. Esto lo dejamos así y ya lo tendríamos. Podríamos hacer catch del error, por ejemplo, lo podríamos hacer aquí. Y aquí tendríamos la responsabilidad también de hacer un catch del error y aquí hacer 1000 millones de cosas. Tendríamos diferentes historias, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos tener la lógica de decir, vale, yo soy el que se encarga de hacer el fetching de datos, por lo tanto, yo soy el que decide cómo gestiono el error. En lugar de hacer un console error, por ejemplo, podría decir, bueno, quiero gestionar el error de que quiero devolver directamente un array vacío o quiero devolver al menos algún tipo de cosa. O puedes decir, no, voy a tener el error, pero voy a devolver un nuevo error dependiendo del error que tenga. Por ejemplo, si el error, el código es 404, voy a devolver un nuevo error. ¿Por qué es esto importante? Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Pero lo que haríamos aquí es que en lugar de dejar que pasen los errores de la infraestructura, del fetch, lo que vamos a hacer aquí es comernos dentro de esto, dentro de aquí, vamos a comernos ese error y identificar cómo lo queremos devolver, ¿vale? Aquí pondríamos un not found. En lugar de devolver el error con el status code, eso significa que sabríamos que estamos haciendo un fetching de datos. Pero ¿y si esto viene de un local storage? ¿Y si esto viene de las cookies? ¿Y si esto viene de GraphQL? Y 1000 millones de historias, ¿vale? Este sería el ejemplo. Por ahora lo vamos a simplificar, pero para que sepas que lo interesante es que ahí podrías hacer la gestión de los errores también al hacer el fetching de datos. Así que ahora ya sí que podríamos quitar todo esto de aquí y entonces sí simplificaría todavía más. De nuevo, ¿qué podríamos hacer? Pues aparte que tenemos los hooks, aquí podríamos, voy a subir esto, ¿no? Podríamos decir services, esto sea lo mínimo, y aquí podríamos hacer todos.tsx y aquí los todos, pues ya tendríamos, vamos a sacarnos todo esto y volvemos a hacer esto, ¿vale? Importamos el fetch todos, claro, fetch todos, que ahora no, es que no lo estoy exportando, fetch todos y también el tipo de todo type. Esto habría que sacarlo a un archivo de types, ¿vale? Pero no puedo estar aquí todo el día sacando archivos, ¿vale? Fetch todos from services todos. Bueno, esto no hace falta que lo pongamos. Y importamos el tipo del to-do type y ya está, ¿vale? Entonces ya podemos ver que este custom hook también ha dado una vuelta más. Hemos vuelto a hacer el single responsibility principle. Hemos vuelto a hacer justamente que tenga una sola responsabilidad. Por eso os digo que hay grados, ¿no? Hemos llegado y está bien que os quedéis a mitad, ¿vale? Porque de verdad llega un momento en el que si intentáis ir al límite, vuestro código puede sufrir. Ya habéis visto, ¿no? Que conforme hemos ido indagando en el single responsibility, ¿no? La responsabilidad única, hemos tenido que crear una estructura de ficheros y luego otra vez.
Entonces, está bien separarlo, pero también tienes que tener en cuenta el coste que tiene esto. Y hay veces que hay principios que si los llevas muy lejos pueden ser contraproducentes. Solo que lo tengas en cuenta, ¿vale? No que lo vuelvas ahí como, ah, sí, hay que hacerlo así para siempre y ya está. Antes de seguir, vamos a ver el ejemplo que tenía el artículo. Yo es que he buscado por ahí ejemplos, pero el artículo este tiene otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, habla, bueno, de algo parecido, ¿veis? El mismo ejemplo. El artículo tiene un ejemplo también de que tiene un efecto que hace un load users. Aquí además tiene un Wikago que entiendo que esto hace como un tipo de lógica. El filtrado de usuarios aquí que a lo mejor se puede sacar en otro sitio. Entonces dice, aunque este componente es relativamente corto, se pueden hacer algunas cosas. Bueno, y aquí vemos que está haciendo, bueno, el custom hook lo ha separado también a un use users, ha sacado más cosas, ¿ves? Está sacando, componentizando también la parte del user item, lo ha sacado aquí, ¿no? O sea, lo que está haciendo es componentizar, es separar responsabilidades. Mira, aquí una función para el Wikago este, ¿no? Porque este componente todavía tiene aquí como una lógica que tiene, es claro que la puedes extraer porque esta responsabilidad mejor la podrías incluso reutilizar en otro sitio. Así que lo ha extraído aquí en un método y ahora queda mucho mejor este componente, mucho más fácil de entender y al final de mantener. Pues venga, vamos con el Open Close Principle. El Open Close Principle. Lo que el Open Close Principle es que básicamente las entidades que tengamos en nuestro software tienen que estar abiertas para extender, pero cerradas para ser modificadas. Claro, esto en clases y tal, pues suele tener bastante más sentido y en componentes de React también. Y vais a ver por qué, y tiene un ejemplo bastante claro que está muy chulo y que vais a decir, madre mía, pues no he hecho estas cosas a veces. ¿Qué quiere decir esto que esté abierto a extensión y cerrado para modificación? Os lo voy a comentar porque va a ser mucho más fácil. Con el ejemplo lo vais a ver clarísimo y no os vais a preocupar, ¿vale? Pero una cosa que tiene es que tú cuando, por ejemplo, necesitas añadir o que una parte de tu software, un componente, tenga que renderizar algo diferente, en lugar de tener que tocar dentro del componente, lo cual podría provocar que cosas que están funcionando dejen de funcionar, lo que tienes que hacer es que de alguna forma, desde fuera, seas capaz de extender la funcionalidad que tiene ese componente. O sea, que en lugar de tener que modificarlo de dentro para añadirle, para extender su funcionalidad, que lo puedas hacer desde fuera, sin necesidad de modificarlo desde dentro. Así que al final la idea, sobre todo en React, vais a ver que esto se hace mucho con los children. Con los children sería un caso clarísimo de extensión, porque tú cuando tienes un children, lo que estás haciendo es que independientemente de lo que haga dentro, el children, si ya tienes claro que eso es lo que se renderiza, los estás extendiendo desde fuera. Sea lo que estás pasando desde fuera, puedes extender la funcionalidad de ese componente que acepta el children, por ejemplo, un botón, y puedes renderizar lo que te dé la gana. Pero en cambio, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo rápido antes de ponernos aquí, ¿no? Imaginad un botón. Un botón que a uno le pasáis el children, ¿no? Pero tenéis otro botón que solo se le puede pasar un title, ¿no? Y el title sería el title y ya está. Y esto es el botón. ¿Cuál es el problema? Que luego esto también tiene sus matices, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que este es extensible por defecto y este no es extensible. Este, para extenderlo, tienes que modificar el componente por dentro y tendrías que empezar a poner left icon, entonces icon, vale, y ahora dentro tienes que añadir esa prop, tienes que hacer que funcione. En cambio este botón, pues en algunas poses le ponías clic aquí y en otro sitio le dirías, vale, ahora necesitas un left icon, bueno, pues lo único que voy a hacer aquí es ponerle un left icon, ¿no? Podrías poner, por ejemplo, crear un componente que sea button left icon que puedes ponerlo dentro y aquí poner el icono que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, SVG, no sé qué, no sé cuánto. Es extensible y esto podría funcionar desde el principio, desde fuera, sin necesidad de entrar al componente button, hemos podido extender su funcionalidad sin modificar el original. De esta forma no hemos roto el contrato, ese componente por dentro y que a lo mejor se está utilizando en un montón de sitios. Hasta aquí bien, ahora lo vais a ver bastante claro con el ejemplo, ¿eh? El patrón de los slots. Bueno, me parece bien el patrón de los slots. Hay que tener en cuenta que esto se puede llevar a otros sitios, no solo en children. O sea, el children es un ejemplo muy claro, pero tenedlo en cuenta que lo podéis llevar a otros sitios, ¿vale? Entonces vamos a ver el ejemplo este de Open Close Principle. Aquí lo que tenemos las props de nuestro componente, tenemos un componente title y este componente title recibe un title, un type, un href, el button text y el onClick. Bueno, que lo tenemos tipado aquí. Y lo que podemos ver dentro del componente, justamente, es que si el tipo es WithLinkButton, entonces renderiza un botón que se hace onClick y dentro, esto no tiene sentido, ¿eh? No os hagáis caso de que esto tenga sentido. ¡Ey, Cherosek! Un placer, gracias por la raid y por pasarte. Y Genuino, buenas tardes. Estamos justamente hablando de principios Solid en React, así que nada, si os gusta la programación,
Quedaos que está bastante interesante. Entonces aquí tenemos un ejemplo y esto lo puedes ver también en rutas, por ejemplo, en una ruta que te diga si el path es igual a tal, renderizo tal, ¿no? ¿Por qué? Porque eso significa que vas a tener que modificar por dentro el componente cada vez que añadas una nueva ruta, una nueva ruta o lo que sea. Entonces, esto no tengan muy claro, o sea, no... De hecho, yo creo que esto no tiene mucho sentido. Vamos a poner un div porque no tiene mucho sentido semánticamente, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Entonces, imagínate que pone with link button, vale, pues tendrías esto, with normal button, vale, tendrías esto, pero ¿qué pasa si el día de mañana tengo el with middle button, ¿no? Digo, pues ahora cuál es el middle button, vale, pues tengo que añadirlo manualmente, tengo que modificar esto, tengo que modificarlo. Si lo tengo que modificar significa que no estamos cumpliendo el principio, que tiene que ser abierto a extensión, cerrado a modificación. Vamos a ver cómo podemos arreglar esto para que no se modifique. Vamos a separar todo en componentes. Vamos a tener uno que sea el del title. El del title tiene todo sentido que exista. Así que vamos a crearlo como vamos a ponerle title props. Ahora lo cambiaré porque solo vamos a necesitar menos cosas. Como hemos visto en la estrategia del children, vamos a utilizarla también aquí. Así que vamos a poner esto. ¿Qué es lo que tiene que devolver el title? Bueno, ya veo que tiene este div, ¿vale? Esto parece que sí que lo necesita. El h1 también lo necesita. Pero fíjate que aquí tenemos como dos children diferentes, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es que esta parte, que es la que se extiende o que queremos extender de este componente sin necesidad de modificarlo, vamos a hacer que esto sea con el children, ¿vale? Ahora, lo que podemos hacer con el title, vamos a tener aquí el title props. Vamos a poner que el title sea un string. Entonces, este title, por ahora, lo voy a comentar para que lo podamos ir modificando. Y no me he fijado si estaba funcionando el ejemplo. A ver, vale, hasta aquí lo hemos dejado. Vamos a quitar este de Single Responsibility Principle. Vamos a renderizar el de Open Closed, que se le estaban pasando ya las props. Así que perfecto. Y todo esto lo ponemos aquí. Mira, voy a ponerlo bien para que lo podamos comentar y descomentar uno a uno. Y vamos a ver si esto se renderiza algo. Principio solo y React. Bueno, como podéis ver, no tiene mucha historia. También es verdad que no le he pasado a lo mejor el button text. A ver, button text aloja. Vale, es que esto es with el type with link button. Vale, es que he puesto solo el default. Vamos a poner el with normal button aquí por enseñar algo, ¿no? No sé si es que se ha quedado... Sí, es que me está saliendo... Mira dónde me está saliendo el botón, la madre que lo parió. Y es que está en la otra punta y yo me estaba fijando ahí. ¡Dios! Vale, está aquí la loja, ¿vale? Estaba ahí. Bueno, quería ver que todo funcionaba para que ahora lo refactoricemos, ¿vale? Y veamos que sigue funcionando. Entonces, como os decía, estaba creando este componente por aquí. Y aparte de este componente, lo que vamos a hacer es justamente separar el title como en dos sitios, ¿no? Vamos a tener, por un lado, el title, ya lo hemos separado, pero ahora vamos a tener más. Podemos tener el title with link props y lo que vamos a hacer es que solo tenga las props que realmente necesita, porque encima lo que es interesante de esto es que podemos ver que vamos a evitar que le pasemos a lo mejor props a un componente que no necesitaba. Así que vamos a hacer un export const con el title with link. Esto vamos a decirle que tiene estas props, la title with link props. Entonces, igual, title, el cherref y button text. Midu, sí. Necesito un consejo. Cuéntame. Por contrato, al renunciar a mi trabajo tengo que avisar con 45 días de antelación. Vale. Y acabo de conseguir una oferta laboral en la cual me esperarán 2 semanas. ¿Qué me recomiendas hacer? 45 días de antelación, Dios. Una oferta laboral en la cual me esperarán 2 semanas. Lo mejor que puedes hacer es informarte con alguien que sepa. Eso es lo primero, que sabrá mejor que yo, ¿vale? Pero lo primero que puedes hacer es al menos dar dos semanas y a las 2 semanas entonces irte. O sea, dar un preaviso al menos de 2 semanas. Aunque te vayas a ir, pero das, oye, vale, es 45 días por ley o por convenio. Debe ser por convenio, no por ley, que son dos cosas diferentes. Entonces tú das 2 semanas, que es así que son por ley, y luego te vas. Normalmente eso va por convenio. Y luego eso sería una, ir por las malas. Otra que puedes hacer es avisar a tu empresa, oye, es que me ha dicho 2 meses, 2 semanas y tal. Podemos hacer algo después de las 2 semanas, llegar a algún tipo de acuerdo para hacer un traspaso. Yo intento trabajar al menos media jornada durante un mes para que, es que si no, es que me hace mucha... No sé, si va de buenas, lo puedes intentar. Luego también puedes jugar con las vacaciones. Dependiendo del número de vacaciones que tengas, también podrías, en lugar de 45, si te quedan 20 días de vacaciones, por decir algo, podrían ser solo 25 días. Y a lo mejor ahí la otra empresa sí que lo considera. Así que hay un montón de cositas que puedes echarle un vistazo. Venga, vamos con esto. Vale, lo que estamos haciendo aquí básicamente es el hecho de, vamos a ir separando el title with link. Entonces utilizamos el title, que es el componente
componente que hemos creado. Y en el title with link lo que hacemos, bueno, en este caso no me acuerdo cómo era, el del link es este de aquí, ¿vale? Pues hacemos esto, renderizamos solo lo que necesitamos, que es esta parte de aquí. Esta parte de aquí, Y el title dice, no puede redeclarar, vale, esto lo vamos a comentar, lo comentamos aquí. Tenemos aquí el title, esto que cerré por aquí, ¿vale? Y el title, ¿de qué se me queja? Title, dice title children. No es asignable a... Bueno, igualmente title, es por el FC este, que creo que le han quitado el children. No existen... Ah, en el title props. React... Ah, no me acuerdo si era React Element o React Node. Ah, no me acuerdo. Ah, y tengo que hacer un return de esto. Vale, el problema también es que si no hago un return de esto, esto va a renderizar lo que yo sé, ¿vale? Vale, creo que esto no es necesario. Ah, pues sí. Bueno, pues ahí lo tenemos. Vale, pues ya estaría, ¿no? Tenemos el title with link y lo mismo podríamos hacer con el title with button props. Que lo voy a sacar aquí rápidamente porque si no, ¡pum! Si no, me puedo estar aquí todo el día. Uy, esto estaría mal. Y ya estaría. O sea, habríamos separado, tendríamos el title mucho más extensible a partir de la children. Luego tendríamos la parte que era con el link, ¿no? Y utilizaríamos el title, pero le pasaríamos por children la parte que tiene que cambiar. Y luego la del button props sería lo mismo, pero el children sería otro diferente. Y entonces esto lo que estamos haciendo es que el title, y en este caso con el open close principal a nivel de componente, para que veáis claramente, tenemos los... Bueno, no sé por qué no funciona, no sé si es que no lo he guardado. Vale, aquí lo tenemos funcionando. Lo que pasa... Vale, que ahora, en lugar de tener este open close principal, que era el que le pasábamos el title, el type, ¿veis que le pasábamos un type? En lugar de pasarle un type para indicar cuál es el que tiene que utilizar, es que directamente ahora lo que podemos hacer es utilizar el title with link. Entonces, lo que haríamos aquí es importar el title with... Ah, no, with normal button, perdón, es el que queremos utilizar, with button. Aquí he puesto props, la madre que me trajo. With button, ¿vale? Lo traemos aquí, esto lo quitamos aquí, este href no tiene sentido. De hecho, es que además es mejor... aquí, se me ha escapado ahí. Pero fíjate que además, al no tener un componente tan grande, sino que solo con las props que necesita, tenemos la propiedad onClick que nos dice, oye, es que para este componente en concreto necesitas el onClick. De otra forma, puedes tener un montón de errores. Cuando tú haces que se pueda modificar de dentro y cambias muchos comportamientos desde dentro, al final lo que te pasa es que dejas de tener single responsibility, ¿no? Y tienes un montón de props para cambiar el comportamiento desde dentro, en lugar de ser extensible, sino que lo tienes que modificar para cambiar su comportamiento. Y entonces aquí haríamos esto, ¿vale? Esto por aquí, esto por acá. Y aquí tenemos el aloha, ¿vale? El aloha y esto aquí. Ahora lo bueno es que imagínate que el día de mañana tenemos este componente en 800 sitios. Imagínate, es que claro, aquí es donde está la gracia, ¿no? Imagínate que lo tienes en 800 sitios y necesitas un tercero. Dices, ostras, es que ahora necesitamos un title con otro tipo de botón, ¿vale? Export, const, title with, yo qué sé, special button, ¿vale? Y tú lo creas aquí y ya tienes un componente totalmente nuevo que vas a hacer que todos los demás anteriores sigan funcionando sin ningún tipo de problema. Para evitar pasar tantas props para modificar el comportamiento interno se puede usar component components también. De hecho, esto que hemos hecho aquí también lo podríamos hacer con componentes compuestos, ¿vale? Eso también lo podríamos hacer. Podríamos hacer que en lugar de... O sea, podríamos tener el title, podríamos poner title aquí y hacer un compound component de forma así, ¿vale? Podríamos decir... No pasarle un children como tal, sino pasarle un title punto with button, algo así, ¿no? Y hacerlo así, y aquí pasarle el onClick, que no sé qué. Lo malo es que esto al final te puede traer otros problemas, porque, por ejemplo, podrías poner 2, podrías poner 4, podrías poner 8, es más difícil. ¿Qué es el FC? FC es Functional Component, eso sería el tema, ¿vale? Midu describiendo mis errores. A ver, estos errores los hace todo el mundo, así que... no os preocupéis. Y a veces a veces tiene sentido hacerlos, otras veces hay que tener cuidado de no pasarse, ¿vale? Que uno, si no, al final se vuelve muy loco. En el ejemplo que ponen ellos, vale, el típico de las rutas, este es muy claro también. Este sería el ejemplo malo, ¿no? Utilizando, vale, si es pathname, entonces renderizo esto, si es pathname, utilizo esto. Claro, esto al final no está siguiendo el principio y lo que está pasando es que cada vez que tú añadas un nuevo pathname vas a tener que ponerlo aquí. O sea, están modificando el componente por dentro. Así que, claro, utilizando el children, es que es la clave. Utilizar el children, ¿no? Y entonces en cada children vas poniendo... Ah, aquí encima ha hecho dos cosas. Por un lado, en el header, que le está poniendo para ir, claro, para cambiar el link, porque si estás en una página a otra, quieres cambiar el botón para ir a una página a otra. Perfecto. Ah, y ya está.
Ah, pues pensaba que... Ah, porque aquí es como lo está haciendo aquí en el header. Vale, es que es el componente header. Vale. Vale, pues tiene sentido, ¿vale? O sea, en el header está haciendo el children, está haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros, pero con otro componente que sería el header de una página. Que sí, que tiene sentido. Así, este header está abierto a extensión, pero no está abierto a modificación. No es que necesites modificarlo, sino que tú lo extiendes y ya está. Ten en cuenta que, aunque hemos visto dos ejemplos de children, esto a veces puede ocurrir también con una prop. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que en el header a lo mejor tienes clarísimo que siempre vas a tener un href que va a ir a una página. No estaría tan mal utilizar props. No pongáis a utilizar a las childrens para todo, porque no tiene por qué. O sea, esto es llevarlo un poco al extremo, porque a lo mejor lo que estás haciendo aquí es dejarlo demasiado abierto a extensión, en el sentido de que alguien pueda, en lugar de renderizar un link, renderizar un button. Imagínate que por lo que quieras forzar a que siempre sea un link. Pues a veces no tiene tanto sentido abrirlo tanto, ¿vale? Esto lo digo para que tengáis en cuenta, como siempre, el contexto. El contexto es súper importante, ¿ok? Vale, vamos con Liskov. Bueno, de Liskov, no sé si esta gente tiene algún ejemplo. A ver, Liskov, vale. Liskov básicamente es que un objeto que sea un subtipo de objeto debería ser sustituible por un objeto que sea del que hereda, un supertipo de ese objeto, ¿no? O sea, que son intercambiables. Si tú haces, por ejemplo, un animal y un perro, deberían ser intercambiables sin que petase absolutamente nada, sin que algo reventase. O sea, tú deberías poder utilizar un perro y deberías poder utilizar un animal, porque al final, si la clase perro está heredando de animal, debería funcionar. Tú tienes el perro que extiende de animal o el gato que extiende de animal, y entonces, ¿qué pasa? Que el perro puede nadar y el gato no puede nadar. Esto también se hace muchas veces con pájaros. Por ejemplo, el pingüino no puede volar. Esto que está en japonés, porque el ejemplo que he encontrado estaba en japonés y me ha hecho mucha gracia. He dicho, hostia, se ve súper bien la letra. Fíjate. ¿Alguien la puede leer? Me imagino que dice, hola, soy un gato, no me da la gana leer, no me gana nada. En este caso se está rompiendo justamente este principio. El gato como el animal deberían ser intercambiables. Y lo que está pasando aquí es que si de repente utilizases el gato, pues esto te petaría, porque te daría un error. Y por lo tanto, bueno, en este caso sería así, ¿eh? New cat. Esto te daría un error y por lo tanto no estaría cumpliendo el principio. Para evitar esto, podrías hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, podrías utilizar, en lugar de tener una superclase que esperas tener el reino animal, al final lo que podrías tener son tipos de animales. Por ejemplo, los animales que pueden nadar, ¿no? Y entonces, esto sería de swimming animal, ¿no? El perro sí que sería de swimming animal, pero el gato no sería de swimming animal, sino que sería de walking animal, por decir algo. Y aquí sí que no necesitaría ni siquiera implementar el swim, porque es que ni siquiera lo necesita. Esto pasa, por ejemplo, con una clase de pájaros y tal. Pero este ejemplo es muy de general. En React, un ejemplo que a mí se me ocurriría, un componente. Por ejemplo, pongamos un botón. Pongamos que tenemos un botón y que tenemos un text, un title y un color, ¿vale? Un color y un size. Mira, vamos a hacer un color y un size. Y vamos a poner un children. Vamos a hacerlo así, ¿vale? Y hacemos un return del button y le ponemos esto, ¿no? Y ponemos aquí el children y ponemos aquí que esto es del color, claro, del color que venga y que esto es del tamaño que venga, ¿vale? Por decir algo. Claro, esto tendría sentido porque al final le estamos pasando... bueno, esto no sería así exactamente. Vamos a poner así, style, color, size, vamos a poner que este size, vamos a poner que si el size es XL, pues entonces vamos a poner que 32 píxeles y si no, 16 píxeles, ¿vale? No os fijéis tanto en la implementación, sino más bien en lo que vamos a hacer después. Entonces, esto hasta aquí, esto lo cerraríamos aquí, ¿vale? Y este button lo haríamos pequeño, ¿vale? No os fijéis tanto en la implementación de este botón. De hecho, lo voy a cerrar un poco para que no... Pongamos que tenemos aquí, por ejemplo, un red button. Que esto al final lo que tiene es el children y solo el size. Y esto lo que hace es return. Tenemos un botón que ya tiene justamente tanto... Utilizaría el que hemos creado, que le pasaríamos el size y el color. Siempre sería red. Este return no hace falta. Pues, ¿cuál sería uno de los problemas que tendríamos si no estuviéramos siguiendo este principio de Liskov? Pues un problema sería, imaginad que este size, en lugar de ponerle size, vamos a ponerle... Entonces, is big, y entonces aquí le ponemos XL, y si no, le ponemos aquí SM, por decir algo, ¿vale? Entonces, aquí, lo que estaremos haciendo, imaginad que tenemos aquí un componente, y que tenemos aquí el red button. Y tenemos aquí el children, que sería aquí mi botón rojo. Bueno, en lugar de mi botón rojo, mi botón que funciona. Tenemos el return de esto con el red button y le decimos is big. ¿Cuál es el problema? Imaginad que el día de mañana decimos, no, es que este botón lo quiero cambiar.
Lo quiero cambiar por el componente por el que estamos componiéndolo. Vale, pues hacemos button y dejamos el isBig. Básicamente estaría como rompiendo también la sustitución del isCof, porque en lugar de tener, o sea, ya no funcionaría de repente. Aunque este red button esté componiendo utilizando el button, le hemos cambiado el comportamiento de las props que van hacia abajo aquí. Hemos hecho aquí algo especial y le hemos cambiado el nombre. Lo mismo podría ser también, por ejemplo, con un usuario que en un sitio pongamos name y en otro first name, por decir algo, o el comportamiento que hagamos dentro sea diferente. Pero en este caso lo que estamos haciendo es red button al final no hereda como una clase, pero sí que podríamos decir que es un objeto, que es un subtipo de este tipo que es superior, ¿vale? Porque este sería como el del que estamos generando todo. Así que lo que nos gustaría es que en lugar de tener el isBig así, de esta forma, es que el size sea compatible exactamente con el que tengamos arriba y que no es que reviente o que pase una cosa diferente. Y así podríamos dejar justamente esto, y si ahora en el size, digamos que ponemos que el size es XL, el día de mañana podríamos utilizar tanto el subtipo como el tipo, en este caso el button, sin que se rompa absolutamente nada. No hay ningún cambio de comportamiento y tal. Obviamente sí que de la UI, porque deberíamos añadirle qué color queremos, pero es normal, porque al final el red button es normal que sea más específico. Eso es normal, como el perro es más específico de un animal, pero lo que no es normal es que de repente utilizando el subtipo se rompa lo que íbamos a hacer con el tipo, ¿vale? No sé si se ha entendido, pero ahí estaría el tema. El tema es, el subtipo lo deberíamos poder sustituir con el tipo sin ningún tipo de problema, ¿ok? Ahí lo hemos entendido. O sea, el red button lo deberíamos cambiar fácilmente por el button y no debería romperse absolutamente nada. Por ese ejemplo, se me ocurre el típico objeto que tienes que retornar varias funciones para no usar un switch. Todos deberían poder usarse con los mismos parámetros y poder devolver componentes en las funciones. Al final, los componentes, el subtipo, lo podrías poder cambiar por el tipo. Para ese principio ayuda mucho TypeScript, es verdad. Vamos con otro. Interface Segregation Principle. Venga, vamos con el otro. Interface Segregation. En este caso, lo que comenta el artículo es que el Interface Segregation es que los clientes no deberían depender de interfaces que no necesitan. Esto lo hemos visto con el primer ejemplo de que teníamos un componente muy grande que necesitaba, o sea, que recibía un montón de props que al final no necesitaba. No con el primer ejemplo, sino con el segundo, ¿no? Lo hemos visto con el de Open Close Principle. El title al principio recibía demasiadas cosas, o sea, demasiados parámetros. Su interfaz, esta de las props, fíjate, recibía todo esto cuando dependiendo del type había veces que no lo necesitaba. O sea, si el type era default, no necesitaba ninguna de estos. Si el type era with link button, solo necesitaba el href. Entonces estaba recibiendo más información de la que necesitaba. Y esto a veces no solo pasa cuando hacemos estos componentes que son demasiado grandes o que reciben demasiadas props o que tienen más de una responsabilidad. Esto también puede pasar cuando lo que hacemos es que viajen objetos. Por ejemplo, mira, este ejemplo va a ser muy, muy claro. Tenemos aquí un video list, o sea, tenemos un tipo vídeo, tenemos las props, que es un array de vídeos, ¿vale? Y entonces en items se le pasa todo. Pues fíjate que en el componente thumbnail lo que estamos haciendo es pasarle todo el vídeo. Estamos pasando el vídeo completo. Pero realmente thumbnail, el componente thumbnail, ¿necesita el vídeo completo? Vamos a verlo. Si lo miramos aquí, podemos ver que, aunque se está pasando el vídeo con todas las props, solo necesita el cover URL. Esto justamente es lo que indica al principio, de que el cliente, los clientes, en este caso el componente thumbnail es un cliente, no necesita todas esas props, solo deberían recibir lo que necesitan, porque si no la interfaz que le estamos pasando, lo que tiene que como respetar es demasiado grande, porque si este componente thumbnail que siempre recibe un vídeo y tiene que acceder a cover URL siempre fuese así, si tú este componente lo quisieras cambiar por otro para sustituirlo, ¿no? Si tú tienes esto y lo quieres cambiar por otro, tendrías que asegurarte que le sigues pasando exactamente el mismo objeto de vídeo, porque no sabes si al final aquí haces otra cosa, como por ejemplo en el alt, que no me meto en si es buena práctica o mala práctica, el hecho de cómo está hecho el componente, sino hablamos del principio que hay por encima. Aquí a lo mejor title, ¿vale? Y en lugar de picture, pues aquí ponemos un picture, un image. Entonces es más difícil que tú puedas seguir manteniendo la funcionalidad, porque le estás pasando demasiadas cosas, ¿vale? Si la interfaz es demasiado grande, el contrato que tiene el componente es demasiado grande, cuando lo quieras cambiar, tienes que asegurarte que le sigues pasando todo el contrato en la interfaz, porque si no podría romper cosas. Así que este ejemplo está bastante bien. Ah, mira, y encima lo que está haciendo es seguir separando. Claro, y aquí pues puedes ver, vale, si tiene un cover URL,
el vídeo, ¿vale? Pero yo entiendo que ahí le pasará, ¿ves? Le va a pasar solo el cover URL, porque es lo único que necesita el thumbnail. Así que en este caso tiene más sentido que solo le pase la prop que necesita. Mucho más fácil de testear. A la hora de testear, si tuvieras que simular el uso de este componente, mucho más fácil que le pases un string a que le tengas que pasar un objeto completo con todas las propiedades que puede tener vídeo, que pueden ser, en este ejemplo puede parecer muy poco, pero puede ser muchísimo. Aquí además, como podemos ver, es súper fácil que puedas extender la funcionalidad o incluso pasarle diferentes, ¿no? Dependiendo de, en item tiene el cover URL o tiene el preview URL, ¿vale? Pues solo le vamos a pasar la prop que necesita dependiendo de qué valor es el que tiene. Así que minimizamos un poco las dependencias entre componentes y simplificamos el contrato que tienen los componentes. En el ejemplo que yo he puesto, que es el de este, Interface Segregation, no sé qué, bueno, lo podemos ver muy claro, igual no sé si os lo dejo como deberes, pero lo que podemos ver es que en este post, este objeto post está pasando hacia abajo todo el rato, ¿no? Post title, post date, post. Y esto no tiene mucho sentido, porque no hace falta que lo tengan todo. Por ejemplo, el post title. Pues el post title solo hace falta que tenga el title. Así que el title, que puede ser esto, lo podemos extraer de TypeScript también, pero para simplificarlo vamos a poner así, ¿no? Bueno, claro, es que esto no hace falta hacerlo aquí. Podemos hacer que esto sea title y esto sea... Lo estaríamos simplificando bastante. Y el date props, pues esto es lo mismo. Es que de hecho... Aquí le estamos pasando, en lugar de todo el post, pues le podríamos pasar el created at o incluso le podríamos pasar ya el string directamente. Pero bueno, vamos a indicar que esto, imaginemos que es así, ¿vale? Created at, que esto debería ser una fecha. Entonces, el created at, vamos a poner que esto es un date. Y esto es tan fácil como esto. Y entonces, en lugar de hacer que viaje el objeto constantemente, lo que vamos a hacer es que el post title, pues solo recibe el title, post title, y que en este caso, en lugar de todo el post, va a recibir el post date. Create at, ¿vale? No era, era created at. Esto muchas veces a mucha gente lo que le pasa es que se vuelve loca con esto. Dice, vamos a pasar esto. A saco, vamos, todo, pásalo todo. ¿Cuál es el problema a veces de esto? Que no tiene por qué ser una mala práctica en general. O sea, puede estar bien a veces. De hecho, de nuevo, el contexto es muy importante. Estos son principios que a veces tienen sentido, a veces tienen menos sentido y a veces tienen más sentido, ¿vale? Entonces, hay veces que esto, mucha gente lo hace. Esto puede estar bien, pero también puede estar mal. ¿Por qué? Puede estar bien porque a lo mejor tú sigues haciendo esto. Dices, vale, post title, no sé qué. Pero por otro lado, puede estar mal. ¿Por qué? Porque estás pasando información que no es necesaria, ¿no? Aunque es verdad que aquí la interfaz te dice, oye, solo tienes el string. Vale, pues hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí bien. O sea, al menos la interfaz de este componente te dice que solo recibe el title. Pero igualmente estás haciendo aquí una copia de un objeto que puede ser enorme, que muchas veces puede ser innecesario, ¿vale? Puede ser innecesario. Porque imagínate que el post tiene arrays, tiene, yo que sé, un montón de propiedades y estás haciendo una copia, estás creando un nuevo objeto en cada render, además, cada vez que se renderiza este post. Si lo tienes controlado, si lo entiendes, no pasa nada. Pero tenlo en cuenta. Imagínate que tuvieses aquí un estado, ¿no? Count o likes. Pongamos que tienes likes, set likes y van cambiando los likes. Pues cada vez que cambien los likes, lo que va a pasar, imagínate que esto se lo pasamos al span y tenemos aquí los likes, ¿vale? Cada vez que se rendericen los nuevos likes, lo que va a pasar es que vas a tener una nueva copia, aunque dice, pero la copia es shallow, pero bueno, aunque no sea shallow, creas un nuevo objeto. O sea, aunque no sea profunda la copia, creas un nuevo objeto. Creas un nuevo objeto y al final además te puede dar la falsa sensación de que lo que estás pasando son cosas inmutables. Por ejemplo, si tú haces esto y pongamos que aquí en el post date tienes un list of tags, por decir algo, que esto es un array, obviamente, ¿no? Vamos a poner list of tags, que esto es un array de any. Voy a poner de any porque tampoco sé de qué es. Puedes tener la falsa sensación que post date está recibiendo una lista de tags que es una copia y que tal y no sé qué, no sé cuánto. Y te puede dar una falsa sensación porque al final lo que estás haciendo justamente aquí es lo que dices tú, una copia que es que no es profunda, sino que es superficial. Que no digo que esté bien, que esté mal, que no sé qué. Solo digo que lo tengáis todo esto en cuenta porque no está bien que al menos aquí esté bien la interfaz, pero aquí pasan cosas que tienen un coste, que tienen unas implicaciones que hay que controlar. Y hay veces que si lo haces de una forma incontrolada, te puede morder, ¿vale? De hecho, he visto un montón de problemas justamente con estas cosas por llevarlas al... Yo en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, utilizaría exactamente esto.
¿Por qué? Porque me parece bastante sencillo, creo que se entiende, creo que tiene sentido extraer las 2 props que son y ya está. Ahora, que el post title tiene que recibir 10 props del post, pues igualmente haría lo otro, ¿vale? Así que todo tiene su caso de uso y su idea, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es no enviar todo un objeto. En resumen, es evitar enviar props, objetos, información que los componentes no necesiten, ¿vale? Por ejemplo, el postDate solo necesitaba el created@, o el created@, pues solo le vamos a pasar esa información, no le vamos a pasar todo el post. ¿Por qué? Porque no necesita tener esa información. Aquí con los dibujitos, ¿vale? Los clientes no deberían ser forzados a depender de métodos que no van a utilizar. Bueno, de métodos que no van a utilizar. Bueno, en este caso ya veis que no es tanto por ese estilo, ¿no? Aquí tenemos ejercicios. Todos los robots tienen que hacer spin around, rotar, no sé qué. Y aquí vemos que cada robot va a hacer una cosa en concreto, ¿no? Los robots que tienen brazos, rotan los brazos. Los que tienen antenas hacen jiggle con las antenas, ¿no? Y cada robot solo hace una cosa. Solo recibe la información que realmente necesita. En este caso, es mucho más sencillo hacer esto que el context. ¿Por qué? Porque el context se puede reventar muchos de los principios que hemos estado hablando, y a la hora de testear esta parte es mucho más fácil hacerlo pasándole una fecha. O sea, es que fíjate, esto es tan fácil como probar, o sea, probar esto está tirado. Haces así, haces un new date y ya está, ya tienes este componente, ya lo estás probando. En cambio, si tienes un context, pero ya tienes que crear aquí un context, le tendrías que pasar cuál es el valor del context, ¿no? Tendrías que empezar a grapear. El context puede estar bien, pero hay que utilizarlo con cuidado, especialmente, ya os digo que tiene casos, no digo que estoy siempre en contra, pero en este ejemplo yo no utilizaría un context, porque al final lo complica bastante y estamos viendo que está tirando, o sea, tiene una responsabilidad de leer de un contexto. Sería más inyección de dependencias, porque el context lo podemos utilizar para eso, pero hay que tener cuidado un poco con esto, ¿no? Sobrecomplicar a veces esto. Venga, vamos con la última, que solo nos queda uno, que es la inversión, la Dependency Inversion Principle. Como su nombre indica, es que nuestros componentes, nuestras clases, funciones, deberían depender de abstracciones y no de implementaciones concretas. Por ejemplo, antes justamente hemos podido ver un ejemplo con el Axios, ¿no? Era una implementación concreta. Ya os digo que depende cómo lo queráis llevar. Al final también React estaríamos, en lugar de depender de una abstracción, estamos dependiendo de una implementación concreta. Vale, aquí veo ya un ejemplo que es bastante curioso y bastante típico, donde mucha gente a veces suele tener estos problemillas. Aunque tiene alguna cosa que no está mal, ¿no? Porque aquí podemos ver que este fetcher, lo que es interesante es que aquí podemos ver que estamos como dependiendo del useSWR, aquí tendríamos esta URL y estamos dependiendo de este fetcher que sabemos como su implementación de la URL y tal. O sea, tenemos una implementación de que necesitamos un fetcher con una URL y esto lo tenemos aquí. O sea, esto no tenemos una cosa que nos esté abstrayendo de esta necesidad. Para arreglar esto, lo que podríamos hacer es crear una abstracción que no dependiese absolutamente nada de saber la URL ni de que necesitamos este fetcher. A ver, que necesitamos el fetcher sí que lo vamos a saber y no pasaría absolutamente nada, ¿eh? Pero lo que podríamos es separar tanto el useFetch para quitar el fetch de aquí en medio. O sea, lo que vamos a hacer, por ejemplo, sería sacar todo esto en un custom hook y depender. Mira, vamos a crear el custom hook y le vamos a llamar useFetch, ¿vale? .tsx. Bueno, tsx no hace falta, ts. ¿Por dónde empezamos? Vale, empezamos con el USW. Vamos a crear, no sé si crear la interfaz porque a lo mejor alguno se vuelve aquí un poco tarumba. Tenemos la key del string y aquí vamos a utilizar el fetcher, ¿vale? Fetcher y que el fetcher nos devuelva una promesa del tipo T. Estamos creando como la interfaz que sea como la abstracción. Y lo mismo vamos a hacer con la respuesta. De esta forma lo que vamos a conseguir es que si el día de mañana, en lugar de poner aquí que necesitamos el fetch, que necesitamos esta URL, en lugar de depender de saber de dónde vamos a extraer la información, lo que vamos a hacer es separarlo para poder cambiarlo e inyectarle un sitio totalmente distinto. O sea, decir, vale, lo vamos a sacar de un sitio diferente. Lo podemos sacar de una URL, lo podemos sacar de otro endpoint, del local storage, de la caché, de donde tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos tener claro es que lo que necesitamos es que cumpla tanto la interfaz del useFetch como la de la respuesta. Eso es lo que queremos que cumpla, ¿no? Así que le vamos a poner aquí la respuesta. ¿Y qué queremos? Que esto tenga data, sino que sea undefined, el error, string y todo lo que queramos que queramos utilizar a la hora de recuperar esta información. Es importante que cumpla esta abstracción que estamos haciendo. ¿Y esto? Porque se queja de ahora. Hacemos este useFetch, que le llamamos useFetch
porque es de hacer un fetch de datos. ¿Cómo le podemos llamar? Use data. Vamos a llamarle use data, ¿vale? En lugar de use fetch, porque fetch parece que es muy de la implementación. Y como hemos dicho, justamente queremos evitar la implementación, ¿vale? Le vamos a pasar tanto una key como el fetcher. Y esto que estamos haciendo también, lo que estamos evitando es que nuestro componente sepa que estamos utilizando SWR, ¿vale? Use fetch, le pasamos la T por aquí y esto devuelve la respuesta del tipo T, ¿vale? No sé si he puesto esto bien, creo que sí. Response, vale. Y ahora tenemos que devolver lo nuestro, ¿no? Tenemos la data, bueno, esto sí que no lo podemos copiar de aquí, más o menos, ¿ok? Tendríamos aquí la data, el error, si está validando. Tendríamos aquí, en lugar del SWR aquí lo que le pasaríamos, por un lado, sería lo que queremos recuperar y aquí tendríamos la key, ¿vale? El fetcher y devolveríamos tanto la data como el error como si está validando, ¿vale? Hemos creado una abstracción. Lo que estamos haciendo es utilizar el SWR pero abstraído. ¿Por qué? Porque ahora en nuestro ejemplo de... Bueno, si lo he hecho todo bien porque he hecho un montón de cosas, pero en nuestro ejemplo bueno lo que haríamos es que podríamos utilizar este fetcher y se lo podríamos inyectar directamente, ¿vale? Se lo estaríamos pasando, en lugar de tener la implementación aquí, lo que estaríamos es inyectarlo, o sea que todo esto lo podríamos utilizar sin necesidad de saber cómo vamos a hacer el fetch de datos. Lo podríamos hacer de un montón de formas y ahora lo veremos. El fetcher lo vamos a utilizar todavía, pero vamos a poner aquí el type del response type, que lo vamos a editar, lo vamos a pasar con el ID, que sea un number y el title un string, ¿vale? Response type, y esto le vamos a decir, en lugar de utilizar el SWR vamos a utilizar nuestro useFetch, que ¿por qué no lo he exportado? ¿Sí? Que le he llamado useData, perdón. useData, ¿vale? Lo importamos. Ahora quitamos la importación esta de SWR y ahora que tenemos esto, le pasamos el response type, que va a ser un array, con el aquí, todos y directamente el fetch. Si decimos que esto va a devolver primo response type, ¿vale? Bueno, alguna... porque ya no necesitamos esto. Y ahora os explicaré por qué no necesitamos la URL. Porque ya no le pasamos la URL. Ahora os lo explico. Porque esto, vamos a llamarle, en lugar de fetcher, vamos a llamarle fetcher from API, por ejemplo, ¿vale? Y esto, en realidad, ya sabe qué API es la que quiere utilizar, ¿no? La hemos visto antes. Es esta de... Bueno, ahora espérate. Mira, perfecto. Joder, el GitHub Copilot me ha salvado. Es esta URL. Esto ya lo tenemos. Y aquí tendríamos el fetcher from API. ¿Qué hemos hecho con todo esto? Bueno, espérate que todavía... Algo no me gusta. Use data... Bueno, igual se me ha escapado alguna cosa a la hora del... Es que le llamamos fetcher. Es que tiene que llamarse fetcher. Perdón, Perdón. Es que se tiene que llamar fetcher. Quería poner aquí el tema de que... Ahora sí, ¿vale? ¿Qué hemos hecho aquí? Tenemos como esta abstracción que le hemos llamado useFetch, que al final tiene que haber sido useData, porque no queremos que se llame useFetch. Pero bueno, hemos creado esta interfaz, ¿vale? Que es una abstracción donde vamos a pasar tanto la key, que es un string, y lo que le vamos a inyectar como dependencia. Y esto es lo que es súper importante y es lo que te vuelve loco. Porque lo que hemos hecho aquí, gracias a toda esta abstracción, es que le podemos inyectar cómo vamos a hacer el fetching de datos sin saber de dónde lo va a sacar. Lo importante de todo esto es que realmente tiene que cumplir todo este contrato. Tiene que cumplir que le tenemos que pasar una key de un string y le tenemos que pasar un fetcher que va a devolver una promesa, ¿vale? No le devolvemos ningún parámetro y tiene que devolver una promesa donde nos devuelva el tipo genérico T, que es el que le estamos indicando aquí, a esta T. Si esta T sería justamente el response type, un array del response type, que hemos dicho que sería un array de IDs y titles. Ya hemos creado esta abstracción y estamos utilizando todo esto sin necesidad de saber si lo vamos a sacar de una API, de GraphQL, de MongoDB, yo qué sé, de local storage. Y vas a ver cómo de potente es, porque una vez que tienes esto, que esto lo podríamos separar, en lugar de ponerlo aquí, este fetcher aquí en medio, lo podríamos separar a otro archivo y todo esto. Este fetcher lo tenemos así como que al final podríamos crear otro fetcher que haga exactamente, cumpla la interfaz, ¿no? Promise, response type. Esto va a cumplir la interfaz, pero lo que va a pasar es que en realidad lo va a sacar, por ejemplo, de un objeto. O sea, esto es un objeto y podemos ver que no se queja absolutamente de nada porque está cumpliendo exactamente la misma interfaz. Y esto podría también exactamente funcionar si en lugar de hacer esto, pusiéramos que esto lo saca de local storage.getItem y tenemos aquí los posts y esto hacemos... Bueno, esto sería un poco más complicado porque aquí teníamos el item... Y tendríamos que hacer un return, si tenemos el item, JSON, parse, items. Bueno, vamos a ponerle posts, entonces hacemos post, y si no, pues hacemos una arriba. Pero fíjate que estos tres, lo que estamos haciendo es justamente inyectar esta dependencia
de forma que independientemente de dónde extraemos los datos, independientemente, o sea, no nos estamos, yo no sé, nada de aquí, nada de lo que hay aquí. O sea, si yo desapareciese esto, que no funcionaría obviamente, pero lo que estamos haciendo es que esto se lo podríamos inyectar por aquí. Le podríamos pasar por props o por context. Podríamos utilizar un context justamente y fíjate lo potente que es esto. Fíjate lo potente que es esto, ¿vale? Lo potente que es esto es que podrías utilizar, imagínate que tenemos un use context y tenemos aquí fetcher o to-dos from API. Esto lo llamamos fetcher, use context. Podríamos hacer así, decidir nosotros si lo queremos recuperar de la API, from local storage, de donde sea, ¿vale? Le he llamado use context y esto deberíamos pasarle el context, pero bueno, ya me entendéis, ¿vale? O use global context, para que lo entendáis mejor. O directamente que sea totalmente transparente, que fetch to do sea el fetcher y que solo desde el punto del global context, desde un solo sitio, estemos cambiando de dónde vamos a sacar esta información. Y nosotros en estos componentes no estamos viendo en ningún sitio estamos viendo realmente de dónde sale esta información, porque en ningún lado se ve que estamos haciendo un fetch, si estamos atacando una API, si vamos al local storage, si sale de las cookies, si le estoy haciendo un mock, no lo sabe, ¿vale? Esto es lo que hace que esto sea, la inyección de dependencias hace que sea realmente potente. En este caso, el caso más claro se ve justamente aquí. Estos tres fetchers se los podemos inyectar y los tres funcionan porque cumplen el contrato, ¿no? Cumplen la abstracción y no nos basamos en la implementación a la hora de utilizar todo esto, ¿ok? Así que esto es lo que es realmente potente, lo importante y lo interesante de la inyección de dependencias. Y esto lo podéis hacer en un montón de historias, ¿vale? Si el fetcher es un mock, ¿para qué sirve la key? La key está, a ver, por ejemplo, este fetcher, esto es un mock. Esta key en realidad es un tema más de SWR, ¿vale? Esta key lo utiliza para el global state, para la caché y este tipo de cosas. O sea, al final, si tú este to-do, esto lo haces desde otro sitio, va a utilizar la caché interna para no volver a llamarlo o si lo actualizas para sincronizarlo, este tipo de cosas. Pero ¿os quedáis con esto, con la potencia que tiene esto? O sea, yo creo que aquí es donde se ve justamente lo interesante, ¿no? El hecho de cómo tienes aquí ahora tres fetchers, que esto es totalmente... Claro, es que ahora no tengo el